Tenorio. Voy a estar a cargo de moderar la exposición del día de hoy. Tenemos de invitados al doctor Juan Diego Podestá y al doctor Víctor Castro. Gracias por estar en nuestra presentación de medicina. Y bueno, el día de hoy la doctora Marisabel nos va a presentar el siguiente tema. Adelante, Marisabel, empieza de una vez. Listo. Buenas noches con todos, doctores. Bueno, el tema es cánceres de sitio primario desconocido. Pues bueno, la epidemiología representa el 4 o 5% de todos los cánceres invasivos. En la frecuencia, tanto hombres como mujeres es indistinto en realidad. La edad promedio de presentación suele ser a los 60 años. Dependiendo del tipo histológico predominante, se suele dividir en cuatro categorías: adenocarcinoma, carcinoma de células escamosas, carcinomas neuroendocrinos, que pueden ser a su vez diferenciados o mal diferenciados, y los tumores en sí ya mal diferenciados, que en realidad esto es una definición tras un primer diagnóstico con una microscopía simple, con una microscopía de luz, que no se puede identificar el tipo histológico predominante. Bien, detallando brevemente cada grupo, los adenocarcinomas representan el 70% de los CUP. Suelen debutar con metástasis primarias a hígado, pulmón, a ganglios linfáticos y a huesos. Si es que se llegasen a encontrar, los primarios suelen ser primarios de pulmón, páncreas, árbol hepatobiliar, riñón en las dos terceras partes de los casos. Aquí ya no entrarían pues mama, próstata, que en realidad serían las causas mucho más frecuentes, pero ya serían los tumores pues conocidos. En el caso de los exámenes complementarios para enfocar el estudio de la búsqueda del tumor, pues lo vamos a detallar más adelante, pero en general, pues lo clásico, ¿no? Nos pedimos la Taxetab, el PSA en el caso que fueran varones, para buscar tumores tumor NM de próstata, la mamografía, la resonancia magnética de mama. Acá una pequeña salvedad: la resonancia magnética en el caso de mama se usaría más que todo si es que tanto en la mamografía como en las ecografías no nos han dado un buen resultado, las mamas son muy densas, o la paciente es usuaria de prótesis mamarias, o la paciente tiene un carcinoma lobulillar, o es un enema multicéntrico y que queremos detallar exactamente la, la extensión de la enfermedad y así poder definir, ¿no?, una terapéutica quizás conservadora o una tumorectomía versus una mastectomía radical. El PET, que lo mencionaremos más adelante, usaríamos la colonoscopía, inmunohistoquímica, que todo esto lo vamos a más adelante a explicar más detallado. Y bueno, los marcadores tumorales, que en el caso si buscamos adenocarcinomas, los correspondientes o los que estarían orientados para esto sería el antígeno carcinoma embrionario, que más orienta para cáncer colorectal, el CA19-9 para NM de páncreas, el CA15-3, que en realidad no me da para el diagnóstico de NM de mama, sino el CA27.9. El 15.3 más que todo sirve como como seguimiento al tratamiento. Y el CA125, que en realidad sabemos pues, que se eleva incluso en patologías benignas, cualquier cosa en realidad que irrite el peritoneo. Pero bueno, lo han enfocado más para neoplasias de ovario, aunque hay un marcador mucho más específico que solo se eleva para tumores malignos de ovario, que vendría a ser la proteína del epididymo humano 4. Y bueno, valga la redundancia, los marcadores tumorales sabemos que no son ni diagnóstico, ni tampoco dan el pronóstico, pero sí nos ayuda a evaluar la respuesta al tratamiento. En el caso de los tumores neuroendocrinos, representan el 1% de los CUP. En el año 2000 la OMS lo dividió en dos grupos: de bajo grado o de biología indolente y los de alto grado de biología agresiva. Los de bajo grado suelen presentarse con metástasis hepáticas sin ningún primario conocido. Si es que se llegase a encontrar, estos serían intestino o páncreas. Y los de alto grado pues son los más agresivos. Vemos múltiples adenopatías en todo el cuerpo: retroperitoneo, mediastino. Y dentro de este grupo de alto grado, que por ejemplo son los tumores neuroendocrinos de pulmón, de células pequeñas y de células grandes, hay un subgrupo que aún así pueden ser bien diferenciados, pero de alta actividad proliferativa, que son los tumores neuroendocrinos bien diferenciados de alto grado, que tienen un comportamiento biológico intermedio. En el caso de los carcinomas de células escamosas, representa el 5% de los CUP.
Y bueno, el enfoque del diagnóstico iría en realidad a donde esté más la predominancia de los ganglios linfáticos. Si las linfadenopatías se encuentran a nivel alto y medio, es decir, cabeza y cuello, pues orientaremos los métodos diagnósticos para cabeza y cuello. TAC, laringoscopía directa, nasofaringoscopía. Si es que estuviera en región inguinal, pues buscaríamos en área genital, anorrectal, y también puede haber el caso que no involucre ninguna de las linfadenopatías anteriores, sino en mediastino, retroperitoneo, y bueno, tendríamos que descartar pues un enema de pulmón primario, cuello uterino, canal anal, piel. Y por último, los cánceres mal diferenciados, que representa el 20-25%, que como mencioné, es como el primer diagnóstico inicial que se da tras el primer estudio de microscopía de luz, que no se sabe diferenciar si es un carcinoma, si es un sarcoma, si es un melanoma o una neoplasia hematológica. Y acá entre ya más a tallar la importancia del uso de la inmunohistoquímica, bueno, esto todavía no está estandarizado por la guía del NSSN, eh, pero es el el clasificador molecular del cáncer lo que hace es detectar los genes sanos, por decirlo así, o los genes no mutados del tejido primario para poder saber de dónde vino esa metástasis. Y también el perfil molecular integral, que en realidad este sí detecta las mutaciones oncogénicas, y más que todo ayuda para, al detectar estas mutaciones, poder usar en el tratamiento, aparte de la quimioterapia, anticuerpos monoclonales o una terapia más dirigida a dicha mutación oncogénica. Y bueno, al final, cuando dentro de esta categoría, suelen ser los tumores, incluso son los linfomas, los tumores de células germinales, carcinomas neuroendocrinos, o sea, son tumores muy quimiosensibles, o sea, que tienen muy buena respuesta al tratamiento, pero lamentablemente a veces es difícil llegar a su diagnóstico, ¿no? Y de la inmunohistoquímica que nos ayudaría dentro del grupo último que mencioné, de los cánceres mal diferenciados, para que nos ayude a distinguir justamente si es un carcinoma, un melanoma, un linfoma, o un seminoma, de los tumores germinales, ¿no? Que son seminomas, no seminomas. En el caso de los carcinomas, pues podemos usar los marcadores que se encuentran ahí, el CAM, que es un marcador epitelial de queratina de bajo peso molecular, que saldría pues positivo para carcinoma, el EMA, que también que es un antígeno de epitelio de membrana, también positivo, y, y bueno, los últimos tres, el S100 o el antígeno leucocitario común o la fosfatasa alcalina, sería el resultado variable. En el caso para sospecha de melanoma, que te marquen la inmunohistoquímica S100 es muy indicativo de que sea un melanoma. Incluso habremos quizás visto ya en nuestra experiencia que algunos cánceres se manifiestan con presencia de lesiones hematológicas, ¿no? Y cómo diferenciar que no sea un paraneoplásico o que sea pues un primario, ¿no? Que sea un melanoma. Y es al momento de la biopsia que te salga un S100 es muy, muy específico que el tumor primario sea de piel, que sea un melanoma. Y bueno, en el caso de las leucemias, linfomas, nos ayudaría bastante el antígeno leucocitario común. En el caso de los no seminomas, saldrían dos positivos, que sería el CAM 5.2 y la fosfatasa alcalina, y aparte que nos ayudaría la elevación de la alfa-fetoproteína como marcador tumoral. Y para el seminoma, saldría positivo la fosfatasa alcalina. Y pues bueno, entonces, ¿cómo enfocaríamos la evaluación inicial en nuestro paciente, no? Aquí tengo una imagen más detallada, pues empezamos con lo básico, una historia clínica completa, en el caso de que fueran mujeres, examen de mama, en el caso de hombres, su examen también, su tacto rectal, examen de próstata, y la bioquímica básica, ¿no? Bioquímicos, el hemograma,
Pedimos electrolitos, acá hacen enfoque al calcio también. Recordar que hay algunas neoplasias que cursan, ¿no? Con hipercalcemia, como son el NM de mama, de pulmón, el mieloma múltiple, las leucemias, los linfomas, que, bueno, nos podrían orientar, ¿no? Para la búsqueda de esos tumores. Y bueno, luego obviamente un examen físico completo, tratar de palpar alguna adenopatía evidente y poder tomar una biopsia. Se recomienda que estas biopsias sean con una aguja gruesa. Y bueno, la inmunohistoquímica respectiva dependiendo de la clínica, ¿no? De nuestro paciente. Eh, el uso del PET, en realidad reportan que él solo llega a identificar el NM primario en un 40%, o sea, mejor dicho, él identifica al primario en un 40% de los casos. No está estandarizado como así método diagnóstico inicial para poder llegar, ¿no? al primario. Pero sí es muy útil para el seguimiento del tratamiento, en especial en los pacientes que tengan metástasis óseas. Eh, y, y bueno, y el uso de los marcadores tumorales que como hemos mencionado no sirven ni de diagnóstico ni de pronóstico, sino más bien para ver la respuesta al tratamiento. Tenemos eh, esa gran variedad de marcadores, el antígeno carcinoembrionario, que es para colon y recto, que hemos mencionado, o sea, 19,9 páncreas, la alfa-fetoproteína, que en un 40% de los casos te dice para tumores de hígado, pero en un 60% más son para los tumores no, tumores germinales, específicamente los no seminomas. La, eh, la alfa-fetoproteína, bueno, que se menciona, la beta HCG, logonotrofina coriónica humana, SA125, SA15-3 para mama, PSA para próstata, la enonasa neuroespecífica, que es más que todo para los tumores neuroendocrinos, microcítico de pulmón. Y bien, dentro de estos marcadores tumorales los dividen en tres grupos: los de alta especificidad y sensibilidad, que en realidad serían solo dos: la gonotrofina coriónica humana, que te sirve mucho para el diagnóstico de tumores germinales, y la calcitonina. Y los de sensibilidad y especificidad variable, que en realidad es variable porque al inicio o los inicios de la enfermedad de la neoplasia no se van a elevar mucho, pero ya con enfermedades muy avanzadas recién se expresan, que ahí entran en realidad la gran mayoría, ¿no? El PSA, el CA19,9, el antígeno carcinoembrionario, el CA125. Y bien, en el caso de la inmunohistoquímica, básicamente partimos de dos: la citoqueratina 7 y la citoqueratina 20. Y que en realidad un juego de ambos, que salgan ambos positivos o negativos, o que uno salga positivo y negativo, nos orienta bastante al diagnóstico, ¿no? Y esto también recalca la guía que incluso tengamos una comunicación con el patólogo para, dependiendo de lo que nosotros pensemos que sea o dónde o cuál sería el probable primario, se podrían dar estos marcadores, ¿no? Si CK7 y CK20 salen positivos, pues orientamos para tumores uroteliales, en el medio ovario, en el medio páncreas. Si CK7 positivo y CK20 negativo, pues los que se cáncer de pulmón de células pequeñas, mama, endometrio, ovario, mesotelioma. Si el CK20 sale positivo y el CK7 negativo, que el CK20 salga positivo ya es muy orientativo en realidad que sea cáncer colorectal. Y si ambos pues salen negativos, pensaremos un hepatocelular, sea renales, células renales, cáncer de próstata, cáncer de pulmón de células escamosas. Y bueno, que en este cuadro da el porcentaje de cuán específico sería para cada tipo de tumor. Y obviamente ya usaríamos más marcadores para la inmunohistoquímica para cada tipo de tumor específico. Y bueno, más de la inmunohistoquímica. Y bueno, ¿y cómo sería el caso del paciente, el abordaje en pacientes no incluidos en estos subgrupos específicos o en lo que hemos mencionado de los cánceres mal diferenciados?
que en realidad llegan a representar el 80-85% de los CUP. Eh, esto falta mencionar, ¿no? Los ensayos, usamos todos estos dos exámenes que todavía no en sí están estandarizados, están en estudios todavía, pero que sí orientan bastante tanto para el diagnóstico y para el tratamiento del paciente. Los ensayos moleculares, pues podemos usar los microarrays o reacción en cadena polimerasa para poder identificar los genes sanos, por decirlo así, o el gen del tejido de origen, y el perfil molecular que detectaría pues, las mutaciones oncogénicas. Y el tratamiento, pues, se puede empezar aún así un tratamiento empírico, dependiendo del tipo histológico que tengamos y de las características clínicas de nuestro paciente. Por ejemplo, si tenemos un adenocarcinoma y es una mujer con enopatías axilares aisladas, entonces le podríamos enfocar o tratar como un NM de mama en estadio 2. En el caso de las mujeres que sean también un adenocarcinoma y que tengan carcinomatosis peritoneal, como un cáncer de ovario en estadio 3, ¿no? Su citorreducción y su quimio. En el caso de los hombres con PSA elevado y ya metástasis óseas plásticas, pues trataremos con un NM de próstata avanzado. Si fuera un adenocarcinoma con perfil de cáncer de colon, también como un NM de colon avanzado. Y en el caso de que ese adenocarcinoma quizás fuera una lesión metastásica única, ¿no? Que nos ayudaría el PET que no hubiera lesiones en todo el cuerpo y que solo estuviera ubicado en un solo lugar, pues podríamos intentar una resección quirúrgica o si no, una radioterapia. Y en el caso del tipo histológico que fueran carcinoma de células escamosas y se ubicarían pues a predominio cervical, trataremos como un NM de cabeza y cuello. Si están a nivel inguinal, sería disección de ganglios inguinales, usaríamos radio y quimioterapia, como en las patologías de cáncer de cuello uterino o anal localmente avanzados. En el caso de los carcinomas ya totalmente mal diferenciados, y que recordemos que ahí estaban, por ejemplo, los tumores de células germinales, y si fuera un hombre joven que tuviera adenopatías o una masa a nivel de mediastino y con atrofina coriónica humana elevada y alfa-fetoproteína elevada, pues lo podríamos tratar como un tumor de células germinales. Y los carcinomas neuroendocrinos mal diferenciados, pues en realidad eh, lo que recomienda el tratamiento, hay varios esquemas, pero sí han visto que dentro de sus esquemas tiene que haber algún platino. Y bueno, como a modo de resumen, nos basamos primero en la presentación clínica de nuestro paciente, el examen físico, los exámenes complementarios. Si llegamos obviamente a localizar el tumor primario, se tratará de forma específica. Si no lo encontramos, pues podemos usar lo que hemos mencionado, ¿no? Según el tipo de histología y dar el tipo de tratamiento en los subgrupos que hemos mencionado anteriormente. Y si no, si fuera que no, o sea, un carcinoma totalmente mal diferenciado, podemos usar estos ensayos moleculares del cáncer, el perfil molecular integral y poder dar alguna alternativa de tratamiento a nuestro paciente. Y bueno, esos son los esquemas diversos que se usan en los diferentes tipos que hemos mencionado, básicamente, ¿no? El adenocarcinoma, carcinoma de células escamosas, los tumores neuroendocrinos. Pero en realidad, como, bueno, mencioné, algunos de los esquemas tiene que tener algún platino, más algún agente citotóxico, que vendría a ser los taxanos, gencitabina o irinotecan, pero en realidad se ha llegado, en comparación, ¿no? A resultados anteriores, que era una mediana de supervivencia de 4 o 6 meses, se ha logrado a una supervivencia de 7 a 10 meses y una tasa de supervivencia a los 2 años de 20 o 25%. En realidad, el pronóstico en estas personas aún así sigue siendo no muy bueno, tiene elevada mortalidad. Gracias. Si hubiera alguna pregunta. Marisabel, bueno, buena exposición. Trata de ser lo más calmada, más tranquila.
Eh, Está bueno, entonces, chicos, algún comentario, algo, o un aporte que quieran dar. Bueno, a ver, algunas cosas bueno, que te podemos, antes de pasar a a los asistentes o ya a a los residentes mayores, acuérdense que el cáncer es un diagnóstico pues, del médico internista, ¿no? No es del oncólogo, ¿no? El oncólogo casi siempre le llega solamente para que traten a los pacientes. Entonces, los cánceres siempre lo diagnostica o el médico general o el médico internista, ¿no? Y acuérdense que siempre hay que hacer unidad clínica, ¿no? Porque a veces el paciente no te viene solo, ¿no? Te viene a veces con una masa y a veces tiene otras cosas, ¿no? Tiene anemia, entonces, por eso bien tú pusiste ahí los exámenes iniciales que hay que pedirles a todos, ¿no? Y lo ideal es pues, que si encontramos algún tumor o algún sitio, ir directamente a veces a a la biopsia, ¿no? Porque a veces perdemos bastante tiempo y no nos vamos al sitio directo donde está, ¿no? Si hay un engrosamiento en tal sitio, pues se va y se toma la muestra de ahí, ¿no? Y ya luego esperamos, ¿no? A veces nos demoramos mucho en tomar una muestra, ¿no? Y en que la toman la muestra todavía y en lo que sale el resultado, la inmunohistoquímica, pues ahí se pierden como 4 o 5 semanas, ¿no? Entonces, eso es primero, ¿no? Al último pusiste un cuadro importante que no lo mencionaste, casi en tu última diapo, porque el paciente primero que ya entra como una sospecha de una metástasis, pues tratar de ver, como le dije, el primario. Luego lo Ujú. que tienen que hacer es, se hace el estadiaje, ¿no? El estadiaje, o eso con la TEMTAP, generalmente lo hacen en la emergencia, ¿no? A veces no lo hacen en la emergencia, pero eso se puede hacer, ¿no? Es la TEMTAP, por ahí tú lo mencionaste, ¿no? Otra Ujú. cosa que se hace para ver la TEMTAP es para ver el estadiaje, ¿no? TNM, lo que conocen, ¿ya? ¿No? Pero hay otras cosas que pusiste en tu última diapo que es para ver el ECOG, ¿no? Que antes se hacía con Ah, Karnowski, sí. pero que ha sido desplazado por el ECOG y es lo que más usan los oncólogos, ¿no? Y eso es importante, ¿no? No lo mencionaste mucho, pero a cada rato ponen eso de ahí, ¿no? Y eso es sí importante que lo sepan, ¿no? Bueno, la clasificación es del 0 a 5, 0 prácticamente es que el paciente está normal, pues, ¿no? El 5 el paciente ha fallecido, después el 1 es cuando el paciente todavía ya no puede hacer sus actividades extremas. Y bueno, así son la segunda, la tercera, la tercera, por ejemplo, el paciente ya está postrado, pero la mitad del tiempo, ¿no? El 2 puede tener su autocuidado, entonces eso es importante, ¿no? A ver, ¿qué más has mencionado? Con lo que mencionaste por ahí el BAF, ¿no? A veces, por ejemplo, nosotros en medicina a veces hacemos el BAF, ¿no? Que básicamente es celularidad, ¿no? Tú tomas un ganglio, bueno, a veces tenemos ganglio en el cuello y hacemos BAF, ¿no? Pero casi la mayoría de BAF que hacemos a nivel cervical, casi todos siempre salen reactivos, ¿no? Pocas veces son que hagas una adenopatía grande y te salga ahí, ¿no? Casi siempre son reactivos y a veces perdemos a veces tiempo, ¿no? Porque hacemos el BAF hasta que sale y sale negativo, ¿no? Entonces a veces es necesariamente ir de frente a la biopsia. La celularidad solamente te va a decir si es maligno o es benigno, ¿no? No te va a decir el tipo histológico ni nada de eso a veces, ¿no? Por eso es de frente es ir a hacer la biopsia, ¿no? ¿En qué sí tiene más reviente? Va, por ejemplo, cuando es en el nódulo tiroideo de repente, ¿no? O a veces también lo que se hace, no sé si se acuerdan de la biopsia por aguja gruesa, que es el trocut que se hace para a ese cáncer de mama, ¿no? Ese es un poco más rentable porque se saca una mayor cantidad de tejidos, no es solamente células, ¿no? Es una mayor cantidad de tejido cilíndrico, ¿no? ¿No? Pero de preferencia siempre es tratar de hacerlo la biopsia, ¿no? A ver, ¿qué más has mencionado? Eh, no, doctores, a los residentes, a los QRs, alguna sugerencia, un aporte, antes de pasar a los asistentes? Hola Mm, Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, agradecer no, de antemano a nuestros R3, ahora médicos asistentes, el doctor Juan Diego Podestá, el doctor Víctor Castro. Siempre nos honra con su presencia, gracias por su tiempo, por sus aportes, ¿no? Y eh, bueno, estaba correcta la exposición, solamente precisar algunas cosas, ¿no? Siempre es importante tomarse el tiempo de poder
interpretar o leer correctamente las diapositivas, ¿no? No hay prisa, creo que tenemos un tiempo prudente para que todas estas puedan ser expuestas de la forma correcta y sobre todo que todos podamos, ¿no? Rescatar los puntos más resaltantes de cada diapositiva, ¿no? Porque si están en la expo es porque precisamente hay algo que nosotros debemos aprovechar, ¿no? En lo posible tratar de sintetizar lo que son los cuadros, ¿no? Si bien es cierto, muchos de ellos dan una información bastante importante, pero siempre es necesario tratar de sintetizar, sobre todo para que estos puedan ser correctamente visualizados durante la exposición, ¿no? Si son cuadros muy grandes, tratar de reducirlos o en su defecto tratar de recortarlos, de tal manera que podamos tener una mejor observación y visualización de los mismos y sobre todo de sus contenidos. ¿No? Es eso como recomendación a la ponente y también citar siempre las referencias bibliográficas dentro de la exposición, ¿no? Eso por sobre todo es un tema bastante interesante en el sentido de que en nuestros pisos muchas veces nos encontramos con esa disyuntiva, ¿no? Ante un paciente que ingresa por una masa, por una lesión en la que no se puede precisar el primario, ¿no? Que solamente vamos a tener a un paciente muchas veces en muy mal estado, ¿no? Que es como la literatura define, ¿no? Los pacientes que tienen o enfrentan este escenario, este contexto clínico, sobre todo de lesiones metastásicas de primarios no conocidos, son pacientes que vienen en mal estado general, muchas veces con metástasis en múltiples órganos y que eso de alguna u otra manera configura y determina el pronóstico, ¿no? Pero bueno, antes de seguir ahondando más en ese tema, no sé si hubiera alguna pregunta por parte de los presentes, por parte de los residentes presentes en esta exposición. Creo que hay muchas cosas que hay que precisar, hay que quedar, o hay que tratar ¿no? de definir. No sé si hubiera alguna pregunta o en su defecto, no sé, Jaime, si quisieras preguntar a alguno de los residentes, ¿no? Para que hacer un poco más participativa la ponencia. A ver. Hola Karina, buenas noches. Bueno, buenas noches con todos. Felicitar a la compañera que ha expuesto el tema. Sí, es un tema muy interesante, es un tema que siempre se va a abordar en nuestros pisos. La pregunta que tenía era básicamente, ¿en qué tipo, habló algo del PET scan o el PCT? ¿En qué pacientes que sospechamos de un enema oculto, de qué tipo podríamos solicitar este examen, ¿no? Porque a veces, por decirlo así, solicitamos tomografía, Z con contraste, pero ¿en qué pacientes podemos solicitar ese tipo de examen? Ya. Buenas noches, doctora. Sí, tiene razón. Bueno, lo que yo había leído es que, por ejemplo, en pacientes que nosotros sospechamos que tienen una lesión única y que puede ser potencialmente resecable o dar una RT local, entonces podríamos, bueno, usamos el PET como para descartar que no hubiera compromiso en otros sistemas y como diagnóstico en sí solo tiene un 40% de efectividad, lo que había leído en el Up to Date, y más que todo lo usan como seguimiento en pacientes especialmente que tengan algún compromiso óseo, como seguimiento al tratamiento, ¿no? Bueno, es lo que tenía entendido, no sé si... Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Se me escucha? Sí, doctor, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches. Disculpen que me intrometa un poco en este momento. Bueno, saludarlos a todos los presentes. Creo que ya nuevamente he tenido alguna oportunidad de poder hablar con por lo menos algunos de los que están presentes. Creo que no somos muchos ahorita, lo cual me sorprende un poquito, pero bueno, ya eso tendrán sus motivos. Esta pregunta me parece muy interesante, ¿ah? Me parece muy interesante que la hayan abierto. Creo que hay muchas cosas que podemos debatir, solamente para hacer un preámbulo, ¿no? Porque
eventualmente el cáncer metastásico de origen incierto termina siendo un reto para el internista, ¿no? Es una entidad muy interesante en la cual ustedes se darán cuenta que esto requiere de mucho raciocinio y eventualmente de un examen prolijo, una anamnesis completa y finalmente el uso adecuado de recursos, ¿no? Porque una de las cosas que quizás van a ver en los pisos de medicina últimamente es que se hace un uso indiscriminado y poco ordenado de exámenes, ¿no? La típica del paciente, incluso los internistas nos critican por eso, ¿no? El internista termina pidiendo 1000 exámenes a un paciente en la primera instancia, cuando a veces muchos de estos exámenes, de repente, en ese momento en particular, no terminan siendo de carácter urgente o en todo caso de carácter muy importante para las decisiones terapéuticas o en todo caso diagnósticas que van a tener ahora en adelante, ¿no? Entonces, yo creo que el objetivo de esta conversación, y gracias a los residentes mayores por la invitación, es ordenarnos, ¿no? Ordenarnos, buscar un flujograma adecuado de cómo podemos con esto abarcar estos pacientes, tener un concepto claro entre todos de cómo debemos enfocar cada uno de estos casos. Todos obviamente tienen un punto de partida muy confuso, pero eventualmente si de alguien depende, eventualmente el diagnóstico en muchos de los casos de los pisos de medicina y el diagnóstico oportuno es del residente que hace la historia clínica, ¿ya? Eso es importantísimo. Así que grábense en la cabeza no solamente para cáncer de metastásico primario no conocido, sino para cualquier otra entidad que ustedes vean que puede parecer una enfermedad, pero termina siendo otra, ¿no? Entonces, solamente partiendo por este punto en particular, ya que nuestro hospital es uno de los hospitales, no sé si será el único, pero es uno de los hospitales que eventualmente tiene esta facilidad del PET scan. Eventualmente todos van a escuchar como parte del abordaje y del planteamiento de los exámenes que se van a solicitar a un paciente, el uso del PET scan, a veces de manera muy temprana o a veces de manera muy tardía. Entonces, mi pregunta abierta para todos eventualmente, no solamente para la ponente, esto es, ¿qué tan útil será en todo caso pedir un PET scan a un paciente y en qué contextos podría ser útil o no, ¿no? Porque por si acaso el PET scan no te dan la cita de un día para otro, ¿no? Toma tiempo. Bueno, cuando era residente era bastante difícil conseguir una cita de PET scan y tenías que insistir bastante o tener contactos con los residentes de medicina nuclear, ¿no? Pero toma mucho tiempo y creo que mientras ese tiempo pasa, ustedes, por lo que mismo que ha descrito la ponente, esta enfermedad es una enfermedad muchas veces muy agresiva, ¿no? Muy agresiva, no nos da tiempo y vamos a ver, creo, más adelante, mientras sigamos hablando, que eventualmente uno de los ejes clave, no quizás para eventualmente la remisión del cuadro, sino más bien para la supervivencia mayor del paciente y una mejor calidad de vida, es la detección temprana y eventualmente, si se puede, localizarlo lo más posible, ¿no? Hacerlo lo más individualizado posible, ¿no? Entonces, mi pregunta es esa, ¿no? Ya que han hablado del PET scan, ¿qué tan útil en general los residentes consideran que es el PET scan y en qué contexto sería útil, ¿no? Eso lo dejo como una pregunta abierta. Creo que con el doctor Castro que está presente, esto también podemos un poquito hablar sobre eso, ¿no? Debatir, porque la idea es tener esos conceptos claros, ¿no? A ver, lo dejo como pregunta abierta. No sé, tú, Jaime, o en todo caso, Eduardo, pueden dirigir eso hacia los residentes, ¿no? Sí, sí, doctor, usted ha dicho algo muy interesante, ¿no? A veces en el tablete se excedemos a veces en análisis y a veces como hay en el relativo lo pedimos, ¿no? Por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de la supervivencia de los cánceres como que ya son metastásicos y sobre todo el tema de hoy día, bueno, la supervivencia es poca, ¿no? O sea, a los 3 meses, por ejemplo, el 70% ya es poca, ¿no? O sea, solamente el 70% máximo llega a 3 meses, ¿no? Y la sobrevivencia con quimioterapia, dicen, te aumenta, pues te puede aumentar a 6, 9 meses, ¿no? Entonces, no es mucha la sobrevida para un paciente, ¿no? Ahora, dentro de de la sobrevida que hay que ver también la calidad del paciente, el estado funcional del paciente, ¿no? Se valoran varios parámetros ahí, ¿no? Eh, yo creo que antes de llegar al PET, porque a veces algunos hablan de que sí, pues te puede llegar el diagnóstico en un 40 hasta 30, como dijo la doctora, ¿no? Al diagnóstico, a veces con otros exámenes previos ya se puede llegar al diagnóstico, ¿no? Yo tuve un caso cuando estuve en primer año,
que un paciente me llegó así con una masa en la región, por el cuello, ¿no? En la región clavicular, ¿no? Y todos pensaron que era un primario no conocido, pero el último era, le pidieron un PSA y el PSA salía altísimo, ¿no? Y era un cáncer de próstata en realidad, ¿no? Entonces, y no está dentro de los primarios no conocidos más frecuentes, ¿no? Porque se suele diagnosticar con mayor frecuencia, pero tenía una metástasis de la próstata a nivel cervical, ¿no? Eh, entonces, por ahí yo creo que hay que evaluar varias cosas. En el PET scan, por ejemplo, se puede poner en algunos tumores, por ejemplo, como los cánceres de pulmones, cuando en ciertos estadios que pueden ser curables, ¿no? Con una cirugía de cáncer de pulmón el paciente se puede curar, y el PET scan en esos casos, por ejemplo, sí puede ser una elección, ¿no? Pero esos son cánceres que no son metastásicos, ¿no? Y la sobrevida sí puede ser incluso hasta curable, ¿no? Entonces ahí creo que es un poco para debatir. ¿Alguien más tiene algún comentario? Hola, buenas noches. Buenas noches, doctor Víctor. Adelante. Buenas noches. Sí, mira, hay puntos bien importantes del primario desconocido, ¿ya? Justo Juan Diego comentaba, qué gusto Juan Diego de coincidir otra vez en la escuela, aunque sea online, pero qué El bacán. gusto es mío, el gusto es mío. ¿Sí o no? Mira, en cuestión de exposición, primero, la exposición tiene pros y contras, como ya lo han comentado. Hay puntos importantes. Al final siempre acabamos terminando en inmunistoquímica, que al final es quien va a dar la voz cantante. Sin embargo, como le comentaba a Marisabel hoy día en la mañana, el que espera la inmunistoquímica es el oncólogo. El médico internista tiene sus diagnósticos diferenciales. O somos de las pocas especialidades que colocan probable tal o probable diagnóstico asociado a lo que vamos viendo en el inicio, ¿no? ¿Por qué es importante hablar del primario desconocido, doctor? Si al final el primario desconocido significa que ya tiene metástasis a distancia probablemente y es un estadio clínico 4 y la posibilidad o el pronóstico es pobre. ¿Por qué es cierto? Sí, el pronóstico es pobre. Sin embargo, a pesar de que el 80% tiene una probabilidad de fallecimiento cercana, tenemos un 20% que tiene una posibilidad de un pronóstico un poco mejor. Evidentemente no con un proceso curativo, pero sí con un proceso paliativo o incluso un tratamiento que pueda incluso llegar hasta la citorreducción, dependiendo del tipo de cáncer o en dónde se encuentre. De ahí que es importante, uno, tener bien clara la pista diagnóstica y empezar a buscar en donde tengamos que buscar. La suerte de la tomografía o del TEN-setup o de todo el cuadro de exámenes auxiliares que se presentan, todo van a ser primero de la pista diagnóstica que viene, ¿no? El paciente va a venir o con un trastorno de coagulación o con algo que nos da la metástasis, que es el punto inicial para buscar al cáncer. En este punto, en el punto en donde tenemos la metástasis, lo que nos toca es primero nuestra evaluación clínica. En la evaluación clínica hay dos puntos que a mí me parecen muy relevantes, junto con ya ir pidiendo, por supuesto, la biopsia por URBI, o ir pidiendo mi cirugía de cabeza y cuello para que me hagan una biopsia incisional. Debo tener y debo saber en dónde buscar. Si me llega un paciente con un cáncer o una neoplasia, un hepatocarcinoma o un tumor hepático, no le voy a buscar cáncer en la próstata, ¿no? Voy a buscar en dónde o de dónde viene la metástasis. Entonces, es importante saber cuáles son las metástasis principales de cada tipo de cáncer para poder definir si es que tengo una posible metástasis, hacia dónde buscar. No la voy a hacer, como bien comentaba Juan Diego, o como bien dice el chiste, kriptonita en orina, ¿no? Tengo que buscarle o una colon o una endoscopia si es que voy a pensar en una metástasis de un tumor de gastrointestinal, y así. Entonces, el abordaje del primario desconocido, sí es cierto, pasa por al final llegar al CK7 y CK20, pero antes de eso, como bien comentó María Isabel, nuestra historia clínica. Tengo un tumor, no sé de dónde viene, busco cosas que me van a permitir saber dónde rebuscar. ¿Dónde voy a, o cuál va a ser mi pista para saber dónde voy a rebuscar? ¿Dónde voy a buscar mucho más? Uno, saber de cuáles son las metástasis probables o de dónde puede venir ese cáncer, dependiendo de dónde lo encuentre. Es cierto, va a haber casos raros como lo que comentaba Jaime de una metástasis de próstata a nivel del cuello, pero hombre, no es lo usual. Lo usual es
que si tengo una metástasis, qué sé yo, de hígado, es tracto gastrointestinal. Si tengo una metástasis de hueso y es de tipo osteoblástica, sí, podría ser de próstata. Si es tipo degenerativa osteoblástica, pues hombre, si es mujer, podría ser incluso de mama. Dependiendo del tipo de metástasis o dependiendo del tipo de tumor hallado, debo ir o debo empezar a buscar en ese punto. 1. 2. Algo que a veces nos olvidamos y que debería ser tal vez una pista importante del internista, son los síndromes paraneoplásicos. No son del todo usuales, hay algunos más raros que otros, sin embargo son importantes porque pueden dar la pista de dónde voy a ubicar el cáncer. Si viene un paciente con un lamberito, no voy a buscar una próstata, no voy a buscar un pulmón, y así, y así. Entonces, nuestro examen clínico va a abarcar al paciente, va a abarcar de dónde viene la metástasis y va a abarcar, si es que ya tengo una pista de que esta metástasis podría ser de mama porque es una lesión ósea y qué sé yo, osteoblástica, pues empiezo a buscar tal vez para neoplásicos de mama que me confirmen, y por supuesto que voy a empezar a buscar ahí, y como comentaba María Isabel, voy a pedirle resonancia magnética si es que no me da si es que no me es rentable una mamografía al inicio. Pero ese es el punto, ¿no? Empecemos por el examen clínico, empecemos por nuestro conocimiento teórico, que nos va a dar la pista hacia dónde empezar a buscar otras cosas. Y una vez que tenga la pista, debo saber cuál es el examen más rentable para poder buscar, ¿no? No es lo mismo pedir una tomografía de abdomen con contraste que una tomografía trifásica, buscando el primario en el hígado. Igualito, si voy a buscar algo en el cerebro y esto tiene la pinta de infección, pues tranquilamente le pido la espectroscopía sin necesidad que el neurólogo venga y que me la escriba, ¿no? Ya la sabemos nosotros. Entonces, esa es la intención. Ahora, con lo que respecta al PET que abrió el baúl de los recuerdos, Juan Diego, es cierto, el PET llegó a tener algún tipo de utilidad en un tipo o en un grupo específico de tumores, ¿no? Ahora, no sé, no he encontrado literatura reciente que discuta eso, tampoco es tan reciente de lo que he revisado el PET scan, pero que yo recuerdo está asociado a un grupo específico. Ya, será cuestión de que lo revisen los residentes, pues, ¿no? Ya que Juan Diego abrió ese tema interesante. Pero el PET scan sí tiene utilidad, en general todos tienen utilidad, ¿no? Y el PET en un grupo específico de tumores puede tener utilidad. Tengamos en cuenta eso. Y otro punto importante, una vez que ya tenemos la pista diagnóstica, que empezamos a estudiarlo a través del examen físico, que empezamos a ver que esta metástasis podría venir de tal primario, un punto importante que colocó la doctora es que hay una discusión, algunos oncólogos incluso hablan de abordar al primario desconocido como una entidad, y algunos llegaron a pensar en algún momento, aunque ahora ya se discute mucho más esa rentabilidad, de tratarlo como una entidad primaria, o sea, como que el tumor primario ya lo dejo de lado y empiezo a tratar a la metástasis. Y hay un cuadro en donde incluso llego hasta la cirugía, ¿no? Si es una metástasis única, puedo llegar hasta la resección. Entonces, el médico internista debe saber en qué momento dejar de buscar o continuar buscando, pero a la par y empezar mi tratamiento, mi cobertura terapéutica, porque si tengo una adenopatía a nivel axilar y no encuentro en la mama nada, hay registros y hay artículos que hablan incluso de mastectomías radicales, y ahí encuentran justo en la patología, cuando llevan la mama a patología clínica, perdón, a anatomía patológica, donde encuentran el cáncer ya en la pieza operatoria, no en la pieza quirúrgica. O sea, hacen tratamiento desde el primario, desde el tumor que tiene un primario desconocido. Entonces, no necesariamente necesito encontrar el primario para generar el tratamiento. Puedo generar el tratamiento dependiendo de las características del primario. He ahí la importancia del tema. El tema no solamente es, bueno, muerdo en donde tengo que morder, lo mando a patología, espero mi CK720, mi CK20, y con eso tengo el diagnóstico, tengo la pista. No, podría comenzar tratamiento dependiendo de las características, y el cuadro que colocó es un cuadro muy importante, en donde hablamos del tratamiento, porque 20% de pacientes podrían tener un mejor pronóstico, y va a depender de nosotros mejorar ese pronóstico antes de que sentarnos a esperar. Por supuesto, al menos en nuestro piso tenemos un paciente lamentablemente con una carcinomatosis
que implica no solamente una metástasis a hígado, ¿no? Sino una metástasis a peritoneo. Y eso es lamentable. Pero si tenemos una posibilidad de una metástasis tal vez única, con una posibilidad terapéutica cercana, como la que deberíamos todos repasar en el cuadrito que tiene la doctora, pues estar atentos a eso, ¿no? Y ese es todo el camino, desde la posibilidad o la pista diagnóstica hasta la posibilidad de tratamiento. El primario desconocido se maneja como una entidad que podría tener tratamiento incluso mientras se encuentra el primario. Lamentablemente, en oncología de nuestro hospital, a veces no hacen o no mueven un solo dedo hasta encontrar el primario, ¿no? Eso podría ser discutible, pero tal vez si lo rebatimos con algún tipo de literatura, tal vez se les hablan del corazón. Pero eso es al menos a lo que me interesaría tener en cuenta, ¿no? Que sepan buscar en la clínica, antes de empezar a buscar en el PET, que el PET sí tiene un grupo específico de tumores asociados a una área anatómica específica que hay que conocerla, y que una vez que tengamos la pista, y que mientras estamos buscando, el primer desconocido podría tener cobertura terapéutica, dependiendo cuáles son las características. Ya, hay que tomarlo muy en cuenta eso. No necesariamente esperamos a encontrar al primario. Podemos tratar al paciente aún sin saber el primario, en teoría, ¿no? Ya, Gracias, Víctor. quería aportar algo más que el doctor Víctor lo ha mencionado, ¿no? Bueno, solamente para terminar el hilo quizás con el tema del estudio, hay muchos conceptos que están cambiando hoy en día en tema de tratamiento, bueno, más que de tratamiento del abordaje de esta entidad que conocemos como cáncer primario no conocido, ¿no? Cáncer metastásico primario no conocido. Y eventualmente el debate que está justo mencionando el doctor está en relación a los nuevos abordajes que tenemos en relación a un criterio que, digamos, está siendo dejado un poco de lado en cuanto al tratamiento, porque eventualmente se ha visto que muchas veces nos retrasamos mucho en el diagnóstico para poder encontrar un punto en particular en específico para determinar un tratamiento, ¿no? Como les decía hace un rato, el objetivo de toda neoplasia desde hace muchísimos años es detectar el lugar de donde proviene, qué tipo de células son las que están eventualmente afectadas, ¿no? Qué conformación tienen, qué tanta extensión tienen, y eventualmente también una de las cosas que se ha ido añadiendo en los últimos años con la famosa llegada de la inmunohistoquímica es obviamente detectar algunos marcadores celulares que eventualmente tengan alguna manifestación importante para determinar la viabilidad o no de un tratamiento específico, ¿no? Lo que nosotros lo que hace un rato les mencionaba, ¿no? El tratamiento individualizado del paciente, ¿no? Y eso porque obviamente mientras más individualizado, mientras más específico sea ese tratamiento, eventualmente se consideraba, o bueno, se considera hasta el momento que ese tipo de cuadros, pues obviamente van a tener una mejor respuesta al tratamiento, sea para la remisión del cuadro o sea eventualmente para el pronóstico del paciente en cuanto a su calidad de vida, ¿no? Pero hoy en día quizás esos conceptos comienzan a cambiar un poco, porque la idea de basarnos en el tratamiento y el pronóstico del paciente según el término, el origen tisular o el tejido de origen, como lo quieran llamar eventualmente, ya esto está siendo muy complicado en el transcurso de los años, ¿no? Ustedes saben que la inmunohistoquímica definitivamente es un patrón importantísimo para la decisión de muchos casos. De hecho, obviamente el estudio de las citoqueratinas y eventualmente cualquier otro marcador que sea mucho más específico, quizás también está en rol de ustedes de poder solicitarlo, ¿no? Una vez nosotros cuando éramos residentes, nosotros nos decían, obviamente no vas a pedir por lo que no estás pensando, ¿no? Entonces, si nosotros no pensamos eventualmente en algunas cosas, es muy probable que ustedes, por ejemplo, cuando tengan una biopsia de un paciente, van a notar que los marcadores que uno pide, o mejor dicho, los marcadores que uno desearía que estuvieran, muchas veces no están. Entonces, ahí ustedes tienen que conversar con los patólogos, ¿no? Tienen que hablar con ellos, eventualmente mencionarles la historia es así, es así. Ustedes pueden ver que cuando hacen su orden, por ejemplo, de patología, muchas veces por querer apresurarnos y tener la orden rápida, no escribimos detalladamente en la descripción de la enfermedad cómo es el paciente, qué antecedentes tiene, por qué viene, qué cosas tiene, ¿no?
Entonces, eso también es una cosa muy importante cuando ustedes hablen en cuanto al estudio de un paciente con un cuadro metastásico, que no sepan qué origen tiene, ¿no? Pero esto aún así, en el mejor de los casos, solamente ha llegado a identificar o a subirlo un poco hasta el 50% de posibilidades de que ese origen oculto se vuelva un origen ya establecido, ¿no? O sea, que ya sepan de dónde es. Entonces queda otro 50% que todavía queda mucho por analizar, ¿no? Y entonces, he aquí el debate eventualmente entre por qué ya no decirle cáncer primario, cáncer metastásico primario no conocido, y no, como dijo el doctor Víctor hace un ratito, no conocerlo ahora como eventualmente un cáncer primario metastásico, ¿no? Entonces, ¿por qué decirle cáncer primario metastásico? Porque eventualmente el cáncer primario metastásico como tal tiene ciertas entidades que son importantísimas para su desarrollo, que están diferentemente observadas en otros contextos, ¿no? Ustedes saben que la viabilidad de un tumor depende de muchas cosas, ¿no? Depende obviamente del escape inmunológico, o sea, eventualmente depende de que las células de nuestro propio cuerpo no reconozcan a una célula tumoral como algo que está mal, ¿no? Y eventualmente la célula tumoral utiliza muchísimos mecanismos eventualmente para poder escapar a esto, ¿no? Eventualmente evade a con la destrucción de ciertos marcadores que son reconocidos como algo anómalo, ¿no? En relación a los antígenos leucocitarios humanos, ¿no? En relación a lo que vienen a ser los marcadores como el PD1 o el PDL1, que son eventualmente activadores de algunas células de las defensas, ¿no? Entonces, esto del PD1 y el PDL1, si alguno se aventura en leerlo un poquito, se va a dar cuenta que está haciendo el nuevo patrón de tratamiento para lo que viene a ser la famosa inmunoterapia, ¿no? De hecho, es el patrón de base, e incluso han ganado un Nobel por porque es una forma que está, digamos, muy específica para identificar ciertos problemas particulares de neoplasias que eventualmente sean de difícil tratamiento, ¿no? Entonces, ahí ustedes pueden darse cuenta un poco cómo es que ya la orientación del tratamiento en relación al cáncer metastásico termina no siendo eventualmente dilucidado en relación no solamente al tejido de origen, sino eventualmente a toda la genómica que obedece a la conformación de estas estirpes celulares malignas, ¿no? Entonces ya uno tiene una forma un poquito más actualizada y un poco más certera, eventualmente ya no buscando el tejido como tal, sino tratando de ubicar eventualmente cierta genómica que es muy importante. Y es por eso que quizás en el momento que han estado exponiendo esto, han hablado eventualmente de los patrones moleculares, ¿no? Los patrones o los paneles moleculares, eventualmente en relación a usos de secuenciación de nueva generación, entre otras cosas, están armando, digamos, el camino nuevo de cómo deberíamos en los momentos actuales enfocar al tratamiento de los pacientes. Es una apertura muy interesante. Les recomiendo que quizás lo lean un poco más detallado no para que tengan obviamente una idea de tratamiento, porque como bien lo han dicho, quizás estos esquemas terapéuticos obedezcan más a los doctores de oncología, pero sí por lo menos para que tengan una idea de qué tan eventualmente agresivo y qué nuevas opciones quizás se vienen en el futuro, ¿no? En relación a los tratamientos relacionados a cáncer metastásico, ¿no? Una cosa que solamente pasará al punto del PET, el PET scan es un examen que también depende mucho del tipo de tumor que tú quieras buscar, ¿no? ¿Por qué? Porque el PET scan, a final de cuentas, ¿qué te revela? Te revela metabolismo, ¿no? Te revela metabolismo celular, ¿no? Ustedes saben que es un marcador glucosado, eventualmente, que lo que hace es básicamente introducirse a ciertas células y estas células finalmente lo van a consumir más o menos y obviamente van a resaltar más o menos en nuestro estudio tomográfico, ¿no? Esa es la tomografía por emisión de positrones, ¿no? O el PET scan. Entonces, eventualmente ustedes van a tener ciertas situaciones, ciertos contextos en los cuales el PET scan puede ser quizás una cosa muy importante, sobre todo cuando ya se ha intentado de todo, ¿no? O sea, han buscado finalmente varias cosas y no han podido encontrarlas, y de repente la clínica que ustedes ubican, porque acuérdense que también, creo que hace un rato mencionaron una tablita que estaba en relación a ciertos patrones de unos pacientes que puedan obedecer eventualmente a las manifestaciones clínicas, a las manifestaciones de un cáncer y su posible localización. Estos son importantes, ¿no? O sea, obviamente en el paciente varón, el paciente con lesiones metastásicas, y comparado con algunos marcadores nomás solamente han revelado ser realmente de alguna importancia en el estudio de cáncer metastásico, más que todos los marcadores asociados a tumores germinales,
como por ejemplo lo que son la alfa-fetoproteína, la beta-HCG, y eventualmente también lo que es estudios específicos en cuanto a, por ejemplo, marcadores casi únicos, como por ejemplo el PSA, ¿no? En los pacientes con próstata, ¿no? Pero el PET scan, por ejemplo, tiene ciertas particularidades. Uno, si es que uno considera que no hay otro compromiso inflamatorio, que hay que descartarlo obviamente. Por eso es que, por ejemplo, uno dice, quiero encontrar el cáncer primario. Y cuando tú ves el PET scan, eventualmente ubicando el cáncer primario, un ratito bajando. cuando tú ves el Hola, cáncer primario, eventualmente lo que vas a hola, encontrar en el bajen la PET voz, scan es bajen la que voz. hay un montón de zonas que están reluciendo, que están resaltando, y que finalmente no sabes finalmente cuál es más, ¿no? Entonces, ahí de repente, uno de los patrones que entre comillas te puede ayudar puede ser el Standardized Update Value, ¿no? O el SUV, ¿no? Que eso es un promedio que utiliza la máquina para calcular más o menos cuán más ha podido capacitar, metabolizar de este marcador esta cierta zona, ¿no? Y de alguna manera te diría que es el foco más hipermetabólico, pero no necesariamente te dice que es el foco primario, ¿ya? No tengan mucho cuidado con ese punto. De hecho, hay tumores como los adenocarcinomas, que su crecimiento también puede ser lento, y de hecho puede eventualmente pasar piola, como podríamos decirlo en el argot, ¿no? Entonces, no necesariamente, eventualmente ese es un estudio que lo utilizaríamos de rutina, ¿no? Siempre se utiliza como instancias quizás finales, ¿no? O en todo caso, cuando nosotros tenemos la certeza de que, como muy bien dijo, es metastásico, pero de alguna manera queremos tener una localización finalmente de una zona, digamos, con un patrón relativamente homogéneo de ensamble de lo que viene a ser el metabolismo que ustedes puedan ver, ¿no? O sea, si una zona es relativamente homogénea en relación a esta manifestación del PET, quizás esa zona es la que probablemente conforme más un lugar donde ustedes puedan de alguna manera obtener una muestra lo más relativamente fiable al lugar más localizado, ¿no? Por eso es que se dice que más que todo es para ese tipo de aspectos, ¿no? Entonces, solamente volviendo al tema, porque creo que hay muchas cosas muy particulares que hablar, y que lo podemos todavía seguir en línea, tenemos creo que bastante tiempo todavía, quizás en ese sentido, ahora el enfoque del cáncer metastásico por temas de que se han dejado de lado, que sería muy importante que siempre se conserven, ¿no? Como parte de nosotros como clínicos, de una buena historia, de un examen prolijo, digamos, se están tratando se están dejando de lado por el uso nuevamente de exámenes indiscriminados y poco ordenados, ¿no? Seamos ordenados con los pacientes, ¿no? Al paciente, eventualmente el paciente, podría obviamente, si ustedes le explican poco a poco cómo es el procedimiento, eventualmente llegar a un estudio lo más ordenado posible, lo más adecuado posible, y no tener que utilizar tantos recursos para eventualmente ver algo que quizás sea relativamente ya localizado, ¿no? Entonces, siempre tengan ese criterio en mente, ¿no? Su química, sería muy bueno que ustedes tengan a la mano eventualmente qué marcadores sospechan de acuerdo a la clínica del paciente, que tengan eventualmente un panel eventualmente de contextos clínicos que puedan eventualmente estar relacionados a una neoplasia, que aún así aún así no te salga ningún tipo de tumor cercano en esa zona, tú vas a decir eventualmente no, pero esto está muy cercano eventualmente a ser un cuadro probablemente metastásico, ¿no? Por ejemplo, si uno eventualmente quiere catalogar una lesión axilar y es una mujer eventualmente, entonces muchas veces eso ya se puede catalogar como un cuadro ya de origen metastásico, ¿no? Y finalmente podrías ya de frente dar un tratamiento en una sospecha localizada de un paciente con un posible cáncer de mama, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O el paciente típico que no tiene una lesión clásica de próstata, pero tiene PSA elevado, tiene lesiones metastásicas osteoblásticas a nivel de la región axial de esquelética, entonces eso ya te va más a una próstata y no tienes que estar esperando necesariamente un examen directamente histopatológico de la próstata para demostrar que eventualmente puedes darle un tratamiento ya inicial, ¿no? Entonces, como se darán cuenta, hay muchas formas de verlo finalmente, ¿no? O sea, ya no es necesario realmente del todo tener que depender de un tejido de origen para poder ustedes dar un tratamiento, ¿no? Y como lo dijimos nuevamente, no necesariamente con la capacidad de curar a los pacientes, sino para darles una mejor calidad de vida, que eso es lo más importante quizás que nosotros debemos preservar, ¿no?
bueno, lo dejo para las preguntas de todos los demás, porque creo que debe haber bastantes dudas en relación a todo esto, ¿no? Así, doctor. Creo que Yerlison que tenía una pregunta y no lo pudimos escuchar. Yerlison, buenas noches. Hola, sí, buenas noches. Bueno, felicitar a Marisabel. Pues sí, bueno, tenía una pregunta, aunque parcialmente la han respondido. Marisabel, lo que has revisado pues en la literatura, y en promedio, y si lo has revisado, ¿cuál es el promedio que demoramos para determinar pues que es un primario pues desconocido? Porque recordemos que bueno, en el piso nosotros tuvimos uno, que bueno, realmente la evolución como que cuadró con la literatura, ¿no? Y cuando una vez pues tuvimos el diagnóstico, pues tenía pues oncología, pues fue un proceso muy engorroso, pues y oncología siempre pedía pues su API, su histoquímica, y pues cuando ya se tuvo, porque se mandaron a dar las revisiones nuevamente de las láminas, ya el paciente estaba en un mal estado y pues sí, murió, ¿no? Pero en promedio, Marisabel, lo que has revisado, el promedio para nosotros llegar a un diagnóstico, ¿cuál es? Buenas noches, Charlison. La verdad, sí, me ha dejado pensando, es, eh, no sabría decirte un tiempo exacto en realidad. Creo que es en base, pienso la verdad, no sé si estaría en lo correcto. En base a los estudios que te salen y prácticamente todo no concluyente y no llegas a un primario. No sabría decirte en qué tiempo, en lo que demoran los exámenes en realidad. No sabría decirte. Sí, sí, porque lo que nos había pasado a nosotros fue, nosotros demoramos casi un promedio de 3 meses, 2 meses y medio más o menos. Ya no recuerdo muy bien si con exactitud, ¿no? Y pues evidentemente fue un paciente pues que llegó, no vamos a decir sano porque es mentira, pero llegó en buen estado, ¿no? Entonces pues se fue deteriorando y pues cuando le dimos el diagnóstico pues ya el paciente estaba muy mal como para recibir una quimioterapia, ¿no? Entonces pues me quedó pues esta intriga, ¿no? Porque cuando revisamos un poquito pues la literatura, pues yo tampoco encontré, por eso te preguntaba a ti si existía pues algún promedio, porque también lo que nos juega a nuestro favor es el tiempo, ¿no? Porque de aquí pues que nosotros le demos ese, es como de descarte, como tú dices, ¿no? Entonces, yo por mi parte pues me sentí un poco mal, ¿no? Porque un paciente joven de 32 años, pues y pues el paciente pues murió y nosotros pues más o menos eso fue el tiempo que demoramos, ¿no? Yerlison, Sí. importante esta observación que estás haciendo. Y yo quisiera hacerte una pregunta con respecto a tu paciente. ¿Cómo llegó el paciente? O sea, ¿ya tenía metástasis extraganglionares? ¿Cómo fue la situación cuando ustedes lo recibieron en el piso? Porque en Sí, función a esto y al estado del paciente es que nosotros podemos predecir el tiempo de vida o el pronóstico, ¿no? Entonces quisiera saber eso un poquito más. sí, ese paciente nosotros ingresamos en julio. El paciente empezó con síntomas desde febrero de este año. Una historia bastante larvada porque ese paciente pues había ido a centros privados bueno, realmente sin referirnos pues un diagnóstico, pero el paciente lo que había referido era edema en miembros inferiores y adenopatías pues inguinales, que aparentemente respondía con diuréticos y pues fue así un poco larvado, ¿no? Hasta un momento que tenía pues, edema escrotal y había referido algo de disnea. Entonces, pues llega bajo ese contexto. Entonces, claro, cuando nos llega ese paciente, pues un paciente de 32 años sin ningún tipo de antecedente, eh, habíamos pensado, y sobre todo un paciente pues, de 32 años, masculino, pues sexualmente activo, también pensábamos también la parte pues, infecciosa, ¿no? Y realmente pues a nosotros pues no, como que el primario pues desconocido pues fue como una especie de descarte, ¿no? Entonces el paciente estuvo desde febrero desde inició desde febrero y en julio fue que ingresa a la emergencia y es donde nosotros pues lo recibimos. Es un paciente que también pues tenía una policerositis, ¿no? Tenía pues un derrame, pensamos en un LES, pensamos en muchas cosas realmente, ¿no? Es un paciente que se le estudió
bien, se le hizo cultivos de todo, ¿no? Pensando en TB, pensando en sífilis, de todos, y también mandamos a repetir pues el tema de las láminas, que también eso fue un tema que no jugó a nuestro favor ni tampoco a favor del paciente, porque realmente las biopsias que nosotros tuvimos pues no eran nada concluyente, un proceso inflamatorio crónico, o sea que nos repetía, y cuando mandamos pues a repetir las láminas fue que creo que la primera, ya no recuerdo muy bien, porque tenía unas lesiones dermatológicas y tomaron biopsia allí, y allí es que nos arroja un resultado, y volvimos con eso, contexto, volver a revisar las láminas, y fue que nos arrojó pues el resultado. Pero una vez que ya pues oncología siempre tenía y no es por hablar de mal de oncología, ¿no? Pero oncología, cada vez que nosotros decíamos, bueno, tenemos aparentemente un primario desconocido, pues está pidiendo las láminas, está pidiendo la histoquímica, y pues ya cuando pues se decidió o se definió, mejor dicho, ese paciente, pues ya el paciente estaba muy mal realmente, estaba muy mal, y pues fue bastante triste, 32 años y con creo que 3 hijas pequeñas, y pues a mí bueno, es un caso pues interesante, pero al mismo tiempo con un desenlace pues no muy bueno. Entonces me surgió esa duda, ¿no? Si todo ese tiempo que tuvimos allí entre revisión de láminas y eso pudo haber o dado un poco más de calidad de vida, ¿no? Sobre todo un paciente de 32 años. Ya. Bueno, según tu relato, aparentemente es un paciente que tenía compromiso ganglionar en región inguinal, ¿no? Asociado a una nasarca probablemente, según lo que has comentado. Sin embargo, con un performance aceptable dentro de todo como para poder recibir un tratamiento eh, pronto, ¿no es cierto? Sin embargo, eso es muy interesante porque no hay un tiempo específico, promedio determinado para poder establecer un diagnóstico, porque eso depende de muchas cosas, ¿no? Como se ha expuesto en la ponencia, depende mucho del tipo, de la estirpe, del grado celular, de la neoplasia de fondo, ¿no? También depende mucho de la logística con el que cuenta el centro donde se atiende este paciente. Hay que recordar, y como siempre se dice, ¿no? La guía se hace o se desarrolla en el mejor contexto, ¿no? En el que el paciente se puede encontrar, con exámenes a la mano, con un laboratorio de anatomía patológica súper desarrollada, que de pronto a través de otros métodos más tecnológicos pues podemos encontrar, ¿no? Por lo menos un preliminar más pronto, más precoz para poder, para con ello poder determinar un tratamiento, ¿no? Cosa que no sucede pronto en nuestro hospital porque hay mucha demanda de pacientes, hay falta de reactivos, ¿no es cierto? Y ese es un tema bastante importante también que modifica o condiciona también el tiempo en que nosotros podemos llegar a un diagnóstico final. Pero lo que sí se ha previsto y lo que sí está bien descrito es que cuando nosotros ya tenemos una extensión de la enfermedad, por ejemplo, la presencia de metástasis ósea en general, independientemente del estirpe, ya condiciona un tiempo pronóstico de no más de 3 meses, ¿no? Dice la literatura. Cuando ya tenemos metástasis hepáticas múltiples diseminadas, por lo menos ya tenemos un tiempo de sobrevida de 4 meses, dice la literatura, ¿no? El Washington, el Castiato, ¿no? Que son libros de oncología clínica que lo pueden revisar, como que estiman esos tiempos, ¿no? Entonces, esto es importante también cómo el paciente llega. La literatura también describe que la hipoaluminemia, la linfopenia, fosfatasa alcalina elevada, LDH elevada, que no son necesariamente factores que tengan que ver directamente con el tumor, sino con el performance del paciente, ya desde ya implican un mal pronóstico. Entonces, según el relato que tú has mencionado, y es un caso muy típico de nuestros pisos, la verdad, ¿eh? No creo que sea el único, ni el primero ni el último tampoco. Me ha tocado también ver pacientes así, ¿no? En las que el diagnóstico, pues, no es nada cierto, nada concreto, y hay muchas cosas que quedan al aire, ¿no? Entonces, quiero rescatar los aportes de los doctores que hoy nos acompañan, que es tan importante una historia clínica muy minuciosa, ¿no? Es el primer contacto que nosotros en piso tenemos con el paciente y que implica invertir un tiempo prudente, ¿ya? Yo sé que muchas veces nosotros en el piso vamos a querer irnos rápido por tratar de hacer otras cosas, más aún si el paciente ingresa tarde, ¿no? Sin embargo, vale la pena sentarse, ¿no? Y hablar con el paciente, ¿no? Hablar de detalles porque
los diagnósticos a veces pueden surgir en los pequeños detalles que el paciente puede narrarnos, ¿no? Entonces es muy importante. Y a veces el tiempo pasa a un segundo plano. Ha habido veces que yo me he quedado hasta la noche, hasta 3 horas conversando con un paciente y como que había más cosas que saber, ¿no? Entonces, siempre es importante, obviamente depende también cómo llega el paciente, qué tan conservada está su función neurológica cognitiva para que te pueda dar una buena entrevista, lógicamente, ¿no? De tal manera que podamos ir armando un constructo diagnóstico desde una buena anamnesis, ¿no es cierto? Porque si no, vamos a incurrir en el error de estar lanzando dardos y ver si tiramos al blanco con las cosas o con los exámenes de laboratorio que de forma indiscriminada muchas veces pedimos, ¿no? Sin tener un orden como hacían énfasis los doctores, ¿no? Entonces, y eso recuerden que implica un punto de quiebre en el desarrollo de la hospitalización del paciente, ¿no? Y hago esto porque, y digo esto porque es muy importante eso. Dense el tiempo y la molestia de sentarse en una silla muy cómoda, porque hay en las habitaciones de los hospitales, y hablar y entrevistar a su paciente. Va a valer la pena, es un tiempo invertido, no es un gasto, y sobre todo porque eso va a permitir el plan de trabajo que hay que seguir con nuestro paciente, ¿no? Independientemente de las cosas externas que de pronto también suman, como lo acabo de mencionar, la logística, el acceso a los exámenes auxiliares, obviamente pedido bajo un criterio, bajo un raciocinio, que es lo que marca la diferencia entre las otras especialidades. Creo que nuestra especialidad eh, se caracteriza por eso. Y como bien decían los autores, ¿no? La inmunistoquímica queda para el oncólogo, pero el razonamiento de cómo llegó esa lesión, por qué está esta lesión, a qué puede deberse, a qué órgano está contiguo, cercano, eh, por la edad, por las comorbilidades, por el contexto del paciente, qué puede ser, todo eso parte desde un piso de medicina interna. Entonces, creo que es muy importante ese tipo de pensar y que debemos ponerlo en práctica desde el primer día que nosotros pisamos un piso de medicina. Pero eso creo que es digamos, el alcance que te puedo dar con respecto a tu paciente, ¿no? Implica mucho cómo llegan nuestros pisos, ¿no? Y más aún si pensamos en una enfermedad de una progresión muy tórpida, ¿no? Como el que tuviste el paciente. Y no sé, al final, ¿qué fue? ¿Qué tipo de neoplasia fue? No sé si me puedes comentar, ya. Jervison, ¿estás ahí? Sí, tengo problemas con Ah, la... ya, te estaba preguntando al final cuál fue el diagnóstico de tu paciente. Sí, lo que pasa es que justamente tengo acá estaba buscando también mientras, en este paciente, lo que nos arrojaba que era, Dios mío, que fueron las biopsias, como ya le había mencionado, pues, no tengo acá, la estirpe de allí. Ahorita lo consigo. Como le estaba comentando, fue a los casi 3 meses que nos da la biopsia, y sin embargo, que lo que nos decía la biopsia, lo que recuerdo es que no, que era metastásico realmente, ¿no? Básicamente, la biopsia nos dijo que pues no veían cuál era el origen de ese primario, ¿no? Y pues que lo que le estaba comentando fue que las lesiones tienen unas lesiones cutáneas, y realmente esas lesiones cutáneas, porque bueno, tenemos un paciente con ese contexto, llegamos a un momento que nosotros dijimos que ahora qué hacemos, ¿no? Porque tenemos un paciente ahí que se nos está deteriorando y le habíamos hecho todo lo que teníamos a la mano, ¿no? Desde la parte, porque así nos tratamos de organizar, tenemos un paciente así con una policerositis, puede ser pues inmunológico, puede ser oncológico, o infeccioso, y pues y todas las biopsias nos daban, como le había dicho, nos daban pues un resultado un poco ambiguo, ¿no? No recuerdo, déjame ver si tengo las diapositivas, porque nosotros también, ese paciente fue a junta médica por parte también de oncología, pero básicamente pues básicamente pues
Ok, Que yo Jackson, no te preocupes recuerde, si doctor, tienes ese dato, nos lo comentas, pues. Dino, Marisabel, te justo escuchamos. es Patología lo que que nos decía que yo puse necesitaban, con la él. tengo por acá, de un segundo. Era en un Dale, no te preocupes. adenocarcinoma, entraba dentro del grupo de los, bueno, de los cuatro tipos histológicos, era un adeno, solo es en anillo en sello, pero no teníamos más, así que teníamos que buscar todo tracto gastrointestinal, teníamos posibilidad de riñón, páncreas, pero al final, pues como dijo el doctor, no se llegó, pero ese era un adenocarcinoma, lo que el paciente tenía, un tipo histológico. Interesante, ¿no? Hay que recordar también que dentro de la fisiopatología del comportamiento de estas metástasis de origen desconocido, y se plantean muchas hipótesis, ¿no? Por ejemplo, la regresión temprana de un primario, pero que ya deja sembradas sus metástasis. O sea, de pronto aparece y luego regresiona, ¿no? Y que se explica dentro de los comportamientos atípicos de un tumor primario, ¿no? Que podría catalogarse como esta entidad, ¿no? Es más, la literatura refiere que en muchas oportunidades, inclusive en las necropsias, en las muestras de necropsias, no se puede estimar porque el tamaño puede ser muy, muy minúsculo, ¿no? También es otra de las hipótesis, ¿no? Y probablemente sea el caso de este paciente que desafortunadamente tuvo este desenlace, ¿no? Y por eso, no sé si hubiera alguna pregunta o alguna acotación al respecto. ¿Se me puede escuchar? Sí, Jerry, no te escuchamos. Sí, aquí estoy viendo las AP, porque justamente la tenía las diapositivas. Bueno, le hicimos varias AP, hasta el pericardio, porque este paciente tiene una policerositis, tiene un derrame pericárdico bastante importante. Aquí, pues, en estas AP nos hablaba por lo menos de pericardio, metástasis por adenocarcinoma con formación glandular ductal y con inflamación crónica. También la de la piel, también nos reportaba pues una adenocarcinoma endemia superficial, que esa fue la que nos hizo entrar en duda y realmente la que nos hizo que revisáramos las otras láminas porque pues nos arrojaba pues básicamente proceso inflamatorio crónico. La de pleura también, ¿no? Porque es una adenocarcinoma con formación glandular ductal. Y pues pero que pues cuando en ese momento, pues cuando ya teníamos todo eso, pues ya teníamos pues un paciente pues bastante deteriorado, ¿no? Y pues bueno, conversando pues con nuestros asistentes, pues porque nos sentíamos mal realmente, ¿no? Por un paciente de 32 años, ¿no? Entonces pues básicamente pues nuestros asistentes y la literatura también dice sí, que básicamente es la evolución de la enfermedad, ¿no? Cuando ya tenemos pues un diagnóstico, el paciente pues evidentemente no está como cuando entró, pues. Así es, ¿no? Y los adenocarcinomas como tal están catalogados como neoplasias de mal pronóstico, ¿no? Per se, independientemente de dónde es el primario. Desde ya, adenocarcinoma, mal pronóstico. Más aún, y se prevé que los adenocarcinomas tienen una localización más infradiafragmática que supradiafragmática, ¿no? Entonces, eso también condiciona que el paciente probablemente tenga un mal pronóstico. Eso es muy común, ¿no? También he tenido dos casos, ¿no? Dentro de la práctica en los pisos. Un paciente, ahora último, nomás en el 16, el doctor Víctor no me va a dejar mentir, un paciente que parecía todo por los factores de riesgo que tenía un NM primario pulmonar de células pequeñas, probablemente porque el paciente tenía como antecedente pues, ser fumador pesado, de localización central, que condicionaba inclusive un síndrome de Pancoast, ¿no? O en su defecto un adenocarcinoma también porque el Papa había mostrado células que impresionaban adenocarcinoma. Entonces, al aparentemente no haber mayores lesiones por extensión, ¿no? Básicamente había una infiltración por contigüidad a la columna dorsal. Probablemente el paciente se podría beneficiar de un estudio de mutación de EFGR, ¿cierto? Sin embargo, la sorpresa fue grande cuando en la biopsia pleural nos encontramos con que probablemente esta sea o tenga un origen gastrointestinal, ¿no? Entonces, y quedábamos en ese interín, ¿no? En este contexto, ¿no? Y un primario no esclarecido con una metástasis pulmonar, ¿no? Y pleural. Y bueno, creo que el paciente lastimosamente falleció.
he visto las últimas evoluciones, ¿no? Y es eso, ¿no? A veces el diagnóstico del misma tipo de estirpe ya confiere un mal pronóstico para el paciente. Y también es importante determinar una pregunta, ¿no? ¿Qué efecto tiene el hallazgo de la localización primaria sobre la evolución del paciente? A veces hay que recordar que someter a un paciente a muchos estudios endoscópicos, por ejemplo, para determinar un primario de tracto gastrointestinal, no someterlo a biopsia o a otros diferentes estudios, también implica un encarnizamiento con el paciente, ¿no? Entonces hay que ver qué tanto vamos a ayudar y vamos a cambiar ese pronóstico en el contexto de un paciente COP4, por ejemplo, ¿no? Y saber hasta qué punto nosotros debemos ir hasta acá nomás, ¿no? Y es importante también la correlación con los familiares, ¿no? Es una importante comunicación también que tiene que haber. Eso, y bueno, otro aspecto con respecto al PET-CT, ¿no? Que estaba mencionando, su utilidad es fundamentalmente más terapéutica, ¿no? Que diagnóstica, aunque hay casos excepcionales, ¿no? Que podría ser el último recurso en un paciente con un buen performance y que de pronto los otros exámenes auxiliares no han sido muy útiles, ¿no? La tomografía se perfila como el primer examen auxiliar en el contexto de un screening, de un NM primario oculto, ¿no? Pero el PET-CT también se puede mostrar como una alternativa, ¿no? Sobre todo por lo que comentaron los doctores. Y tiene utilidad sobre todo en otro tipo de tumores como los neuroendocrinos, ¿no? Que también es una entidad bastante frecuente y está dentro de los subtipos de las estirpes celulares que causan metástasis de primarios no esclarecidos, ¿no? Entonces, algunos tipos de procedimientos como el OctreScan, ¿no? O el PET-CT con galio, ¿no? Células con receptores de somatostatina, por ejemplo, ¿no? Pueden ayudar también a esclarecer un poco el escenario, aunque a veces no se cuenta con este recurso, ¿no? Y saber que, como bien decía el doctor Juan Diego, la prontitud o la cercanía de la cita no va a ser la esperada, ¿no? A veces esperamos una llamada de acá a un mes, entonces hay que también tener un poco de poder precisar qué es lo que le vamos a pedir al paciente. Eso, bueno, desde mi perspectiva. No sé si hubiera algún otro comentario o pregunta de pronto. Sí, bueno, buenas noches. Bueno, agradecer por la presencia de los doctores, ¿no? Y bueno, solamente comentar, ¿no? Sobre mi experiencia con el PET. Sí, si bien es cierto, como mencionan, el PET es un examen de ayuda para seguimiento en cuanto posterior a los tratamientos, ¿no? Generalmente posquimio. En algunas ocasiones, en algunos servicios lo utilizan también, ¿no? Como en neumología, ¿no? Lo utilizan bastante para estadiaje, ¿no? Ya que en algunas ocasiones no se puede ver si hay compromiso ganglionar, ¿no? Y si si este cáncer es operable, pues muchas veces se ayudan con el PET-CT, ¿no? Pues el PET-scan para poder, ¿no? Determinar un estadiaje clínico, ¿no? Porque como saben, pues este definitivo pues se va a dar con postoperado, ¿no? Eh, pues eso es una ayuda en cuanto para el estadiaje. En algún momento también tuve también la oportunidad de tener un paciente con primario desconocido. Bueno, en esa época estábamos con el doctor Víctor Castro, no sé si el doctor se acuerda, pero era un paciente, se llamaba el paciente Morocho, el paciente que pues, un melómano secretor, que bueno, le hicimos en el piso 6, le hicimos todos los estudios que correspondía a un paciente que venía con dolor óseo, ¿no? En barrilla costal, y no determinábamos, pues, ¿no? El origen, ¿no? Del posible CA, ¿no? Y al final, pues, con la ayuda del último recurso, como el PET scan, pudimos determinar, ¿no? El plasmacitoma en esa área. Y se le pudo hacer, bueno, por ayuda de ella, ya después al localizarlo se le pudo realizar una cirugía y se le pudo operar y bueno, después ya siguió con tratamiento por hematología.
Entonces, en algunos casos, casos raros, excepcionales, pues va a requerir, ¿no? Para ayuda diagnóstica, ¿no? Y bueno, con algunos cánceres, pues va a requerir para complementar, ¿no? Y obviamente como parte del seguimiento. Bueno, yo quisiera saber, ¿no? Si los doctores tienen experiencia en cuanto si oncología ha podido o ha tratado o con frecuencia a los pacientes con primario desconocido, porque realmente nosotros tenemos muy mala experiencia con oncología en los pisos, ¿no? Generalmente siempre esperan una prueba histológica, ¿no? Y bueno, quisiera saber si hay casos que sí, pues, ¿no? Que sí traten, ¿no? O es de forma ambulatorial, o porque, bueno, generalmente ellos manejan, ¿no? De otra manera, ¿no? El área hospitalaria, ¿no? A ver, yo, bueno, de lo que yo he tenido, por lo menos en la época de residente, solamente en un caso muy puntual admitieron a un paciente con cáncer primario desconocido, que era una señora de 55 años con ascitis y eventualmente tenía adenocarcinoma como células a nivel del líquido acítico, ¿no? Y bueno, creo que también un poquito tuvo que ver con la parte burocrática porque, bueno, era conocido de un personal de ahí, ¿no? Pero, o sea, en ese caso en particular, por ejemplo, terminamos incluyendo a esos pacientes que tienen eventualmente un cáncer, si bien es cierto, metastásico primario desconocido, al menos un poco más localizado, ¿no? Porque, como dijimos hace un rato, hay algunos escenarios clínicos que sí pueden no necesariamente depender de un origen de tejido, pero sí tienen eventualmente una localización que pueda involucrar algún tratamiento, independientemente de que si tú sepas que es de ovario o no, por ejemplo, en el caso en este particular, ¿no? Los adenocarcinomas eventualmente de origen papilar, por ejemplo, o epitelial, pues son mucho más abocados eventualmente en este caso en cáncer de ovario, por ejemplo, ¿no? En este caso en particular, ¿no? Ahora, un cáncer así, eventualmente sin un origen tisular evidente, y con un cuadro desfavorable, que eso también es otra cosa que justo Eduardo hace un ratito habló, ¿no? O sea, habló de que también una cosa muy importante es que ciertos escenarios también obedecen a lo que incluso las guías del NCCN te mencionan, ¿no? Lo que son pronósticos favorables y pronósticos desfavorables, ¿no? Situaciones favorables y desfavorables, que también es otro ámbito que vale la pena revisar porque con estos eventualmente tú puedes tratar de, en los favorables, tratar de sí abocar al punto más exacto posible, más certero posible y individualizarlo lo más posible, o en todo caso ya el que es desfavorable, que no significa que por ser desfavorable no le vas a dar tratamiento, sino que le vas a dar un tratamiento muy generalizado, ¿no? En base a, pues obviamente, a componentes de platino, ¿no? ¿No? Como es los tratamientos clásicos, ¿no? O que ahora ya se están tratando de generalizar un poquito, bueno, más con lo que son los anti-PDL1, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero bueno, solamente he tenido esa experiencia en particular, porque, bueno, obviamente nadie está para criticar cómo funcionan los servicios ni nada. Nosotros también tenemos, tanto en los servicios donde estamos trabajando, las falencias del trabajo, pero esto sí, de repente, como mencionó el doctor Castro hace un ratito, ¿no? O sea, este diagnóstico es un diagnóstico nuestro, ¿no? Es un diagnóstico nuestro y nosotros tenemos que demostrar a cabalidad que ese paciente, pues, eventualmente se beneficiaría de un tratamiento, por así decirlo, como los antibióticos, un tratamiento empírico, ¿no? Un tratamiento pensado en un paciente que tiene una lesión metastásica, pero no con el fin eventualmente de curarlo, sino con el fin de darle una mejor calidad de vida, ¿no? Una cosa así, ¿no? Entonces, quizás en ese sentido, la única recomendación que yo les podría dar de repente al respecto es que cuando ustedes tengan este debate entre si el paciente eventualmente podría beneficiarse de un tratamiento muy subjetivo, ¿no? En relación a un cáncer primario desconocido, ¿no? Sería eventualmente hacer una junta, ¿no? Con todos los argumentos para ustedes demostrar que de repente ese paciente, teniendo un curso favorable o no, teniendo un estado funcional lo más favorable posible, ¿no? Y bueno, ningún tipo de argumento de otra o comorbilidad que pudiese empeorar el pronóstico del paciente. Yo creo que les recomendaría es que al menos hagan una junta con los oncólogos y se debata
finalmente si va a poder recibir o no un tratamiento, ¿no? Que esos son los casos más conceptuales, ¿no? A final de cuentas, el oncólogo no es el que hace el diagnóstico, como los ha mencionado previamente Jaime, ¿no? Todos, eso es parte de nosotros, ¿no? Y el oncólogo, pues, como ustedes se darán cuenta, no recibe al paciente si no tiene una biopsia, no tiene una tomografía que diga tumor y qué tumor es, ¿no? Entonces, eso quizás por nuestra parte solamente reforzar, como les digo, la forma en la que enfocamos a los pacientes, y si ya podemos concluir que realmente es un cáncer primario desconocido, que lo vamos a tratar eventualmente para mejorar su calidad de vida, independientemente de que de que no hayamos encontrado el origen, pues ya requiere un debate con oncología para al menos de manera ambulatoria o de repente hospitalizada recibir su ciclo de quimioterapia, ¿no? Pero, como les digo, no con fin de curar, ¿no? Ese sería quizás el camino más certero que podrían contarles para ustedes, para poder proponer un tratamiento en estos pacientes y que finalmente no se pierdan sin haber hecho lo que eventualmente está descrito, ¿no? Con lo que respecta al tratamiento del primero desconocido, el Hospital Rebagliati, o al menos la escuela de oncología del Hospital Rebagliati, tiene ciertas discrepancias con otras escuelas, ¿no? Yo tengo un colega, amigo mío, que es cirujano oncólogo del INEM. Por lo general, al menos en el INEM, o como él me comenta, tienen algo muy claro, ¿no? El tratamiento curativo del cáncer es cirugía. Y el primero que ve a un paciente con cáncer es el cirujano oncólogo, y después lo ve el oncólogo. En el Hospital Rebagliati funciona un poco al revés porque no tenemos una especialidad plena de cirugía oncológica, ¿no? Tenemos gineco-oncólogos que sí manejan, pero no tenemos cirujanos oncólogos per se. Tenemos oncólogos, gineco-oncólogos, pero nos falta en sí la especialidad de cirugía oncológica, así como planta, ¿no? Tenemos un montón de subespecialidades de cirugía. Contrario en INEM, ¿no? El INEM suele manejar sus pacientes al revés. Primero los operan, todos los que son operables, y luego los que no son operables pasan a oncología. Aquí es al revés. Primero lo ve el oncólogo y lo que tenga que ser operable los pasa para cirugía. De ahí deriva mi comentario de que la única vez que yo he visto que han tratado a un paciente, con un primario desconocido es con cirugía, ¿no? En este caso era una paciente mujer con una infiltración peritoneal, y lo que hicieron fue una citorreducción, y lo hizo el gineco-oncólogo, ¿no? Pero que haya visto que oncología trata, y en este caso, dicho sea de paso, como comentaba Juan Diego, también es conocida, todavía vive, es conocida de una jefa de enfermería, ¿no? Entonces, sí se puede, sí se trata, ¿no? Si no se pudiera tratar, no lo harían. Y si está indicado, como se ve en el cuadro. Lamentablemente no es en todos los casos, como comentaba el doctor residente, acerca de que su paciente se fue deteriorando y tenía adenopatías inguinales, ¿no? Lamentablemente no es en el cuadro, pero cuadros que encajan, o procesos que encajan, procesos oncológicos que encajan en la posibilidad terapéutica de un primario desconocido, potencialmente se puede tratar, esperando prolongar la sobrevida y tal vez darle una mejor calidad de vida en ese corto tiempo que tengo. Algunos son incluso más elevados, me hablan hasta de 36 meses, pero en general sí vamos a estar frente a un paciente que ya tiene una metástasis, que tiene un pronóstico pobre, y que lo que nos queda es alargar la sobrevida y darle mejor calidad, que al final cada vez estamos en eso mejor. Pero como comentaba el doctor Podestá, pues esto se lleva a cabo en junta médica. Para todos es penoso y triste ver un paciente joven o un paciente que ciertamente, como comenta la familia, que no les falta razón, llega en un estado más o menos estable, ¿no? Sí, ciertamente, con criterios para hospitalización, y vemos cómo frente a nuestras narices se va deteriorando sin poder ubicar el diagnóstico, y peor aún, sin poder darle una oportunidad terapéutica que genere algún tipo de mejoría. Y acaban lamentablemente falleciendo. Pero ese contexto hay que explicárselo a la familia y hay que tenerlo claro nosotros, ¿no?
Es importante que ningún paciente pase sin dejar una huella, pero esa huella no puede ser algo que nos afecte de manera permanente, que es algo que se aprende lamentablemente conforme pasan los pacientes y conforme aprendemos esto, ¿no? Y que sirva al paciente al menos para que en otra circunstancia o con otro paciente, pues podamos aprender de esa experiencia y tener tal vez la pericia para hacer esto un poco más rápido o para defender mejor el tratamiento alternativo que se puede brindar en oncología o en cirugía oncológica, como venga el caso. Así es. No, precisamente ahí en la diapo tenemos los esquemas terapéuticos. Y sí, pues yo sí tuve la oportunidad de ver a una paciente que entró al programa de NM primario no conocido con metástasis, ¿no? Eh, sí la trataron por consultorio externo. Me acuerdo que era un esquema basado en platinos, fundamentalmente, pero obviamente el ECOG de la paciente permitía darle este tratamiento y además permitió que se le puedan hacer todos los estudios correspondientes porque inicialmente se pensó en una neoplasia de tracto gastrointestinal, se le hicieron todos los estudios endoscópicos, todas estas fueron negativas, ¿no? Y ante este escenario, la paciente pasó a un esquema de primario no conocido. Lastimosamente, la paciente reingresó, me acuerdo porque cuando estuve rotando en neumología, la paciente reingresó, pero ya su evolución fue tórpida, ¿no? Entonces, de que hay, sí hay, y sin embargo es importante la correcta comunicación con los doctores de oncología, ¿no? Entonces, esto es importante esto, ¿no? Y de nuestra parte, ahondar hasta donde podamos y hasta donde el paciente también lo permita. No sé si hubiera alguna otra pregunta o algún comentario por parte de los presentes, sino para ir cerrando la exposición. No sé si hubiera algunas palabras finales de nuestra ponente, Marisabel, algún comentario final, si no hubiera alguna otra pregunta o comentario. No, doctor, creo que todos los temas, los puntos han sido bien tratados. Gracias muy bien por la participación de los doctores y los doctores asistentes. Ok. Doctor Juan Diego o doctor Víctor, algunas palabras o comentarios finales para la ponencia. Víctor, bueno, solo justo pasaba por acá pensando que esto, como bien dijo hace un ratito, era como tener la escuela antes, ¿no? Que nos reuníamos y hablábamos y siempre salían temas actualizados, debates y pues todo era armonioso porque al final de cuentas todos aprendíamos un poco, ¿no? Y no solamente de temas muy básicos, sino de temas tan complejos, porque este es un tema complejo, es un tema que no es tan sencillo de manejar hoy en día. Y me parece muy gustoso que este tipo de temas se estén tratando acá, ¿no? Porque justo es lo que hace en estos momentos, ¿no? Abrir la mente del internista, ¿no? Y eso es enriquecedor, ¿no? Es enriquecedor. Entonces, me parece que esto es siempre va a ser un agrado para nosotros, creo, desde que hemos sido partícipes de la escuela, tener una pequeña participación y al menos dejar un granito de arena en la formación de los siguientes residentes, ¿no? Entonces, agradecerles a todos, obviamente, por los que están presentes, por la participación. Obviamente, invitar a que realmente todos participen de estas actividades sería lo mejor, sería muy bueno que todos estén partícipes. Sé que lastimosamente las circunstancias hoy en día no nos permiten quizás todavía hacer un tipo de reuniones así, pero bueno, les invitaría a que traten de priorizar siempre este tipo de actividades, ¿no? Que es donde ustedes van a poder solventar sus dudas y poder eventualmente adquirir conocimientos que esto puedan ser prometedores para que ustedes como próximos profesionales, ¿no? Bueno, ahora los chicos que son R3 ya están muy cerca a ser incluso asistentes, entonces yo sé que estas cosas son muy buenas también para ellos, no solamente para enseñarles, sino también para aprender, entonces eso es importantísimo que se conserve en la escuela
y que perdure, ¿no? Que perdure. Ustedes son los partícipes eventualmente, como las otras veces les he dicho, son ustedes los encargados eventualmente de mantener esta escuela y que siga para más, ¿no? Y eso les deseo a cada uno de ustedes, obviamente, desearles que esto siga para más y que progresen y que cada uno de ustedes mejore y nosotros, bueno, felices en el área donde estemos de apoyarlos, ¿no? No sé, Víctor, si tú tienes algún comentario más. Claro, pero por supuesto, hombre. Qué gusto que se continúen realizando las actividades académicas. No olviden de invitarnos. Nosotros siempre estamos gustosos. Creo que eh, algo importante de lo que debe quedar siempre es, al menos en la escuela que quisimos continuar, porque es la que recibimos con Juan Diego y que sin duda ustedes la están continuando, es la participación activa de la gran mayoría de miembros, porque si no, no se aprende. El residente se autoforma, lamentablemente, todavía. Hay una parte de formación en los pisos, pero la formación es básicamente del residente con sus pacientes. Todos aquí han comentado cosas muy similares. Han tenido un paciente con un primario desconocido y lo han abordado con el gran conocimiento que ya se tenía o con el conocimiento en el camino que se fue aprendiendo. Sin embargo, en ese camino, pues, se aprendió más. La intención es que además del paciente, de la revisión teórica, se tenga este espacio para poder discutir exactamente cómo se ha realizado, los casos que ya se tuvieron, las cosas que se aprendieron y las cosas que se pueden haber reaprendido o las novedades que se pueden discutir ahora, ¿no? Juan Diego traía una novedad muy importante, esto del diagnóstico molecular, de la genómica, es algo que todavía no llega a nuestro país, creo, sí, pero sin duda va a llegar y la vamos a ver. Algunos más viejitos que otros, pero la vamos a ver. No creo que demore mucho tiempo. Y tranquilamente la vamos a ver en la vía privada. Y si no la conocemos, pues vamos a estar en una cierta desventaja frente a otros que sí la conocen. Y la importancia del conocimiento constante y del aprendizaje constante, pues es parte del reto del internista. No solamente en oncología, sino en general en todas las especialidades frente a las cuales nos enfrentamos con un paciente. Tenemos ahorita en piso, como comentó Eduardo, como comentó Alejandra y como comenta Marisabel, pacientes de diferentes tipos. Y justo siempre hay uno asociado al tema que se va a tratar ese día en la tarde o ese día en la noche. Entonces, hombre, jamás está de más darse un tiempo, escuchar aquí, tal vez leer un poquito antes o leer mucho antes, porque de lo que va a pasar acá, lo voy a aplicar a mi paciente, para que mi paciente esté mejor. Que al final es el punto culminante de todo lo que queremos hacer, ¿no? Que el paciente termine con el mejor pronóstico, con la mejor opción terapéutica y nosotros satisfechos de que dimos lo que teníamos que dar frente a nuestro paciente. Impulsen a sus residentes menores a que vengan, ¿ya? A los que están acá y a los que van a venir en el siguiente examen. Esto no se puede perder, no debe perderse. Yo sé que es una labor complicada, junto con Juan Diego, con Héctor, en su momento. Luego estuvieron el resto, ¿no? Estuvo Tatiana y toda su promoción. Y ahora están ustedes, ¿no? Está Eduardo, está Jaime, está Alexandra. Impulsen a sus R menores. Nace la asistencia a la escuela del R mayor. Pero aquí nadie es un niño pequeño, ni mucho menos estamos en un inicial, porque la formación nace de cada uno, ¿no? No dejen de lado una escuela tan importante. 1. 2. Repasemos los temas y tengamos en cuenta que cada tema está asociado a un paciente que sin duda tenemos, o tuvimos, o vamos a tener. Y por lo general, tuvimos y tenemos. Así es que, hombre, ya lo tuvimos, hay que aprovecharlo. Y tercero, muchas gracias. Yo creo que comparto el entusiasmo de Juan Diego de poder estar siempre aquí, a pesar de que lamentablemente a veces se nos cruzan los horarios y a pesar de las invitaciones no podemos porque estamos de guardia seguramente en el hospital o en la vía privada, pero siempre que tengamos un espacio, o si es que acaso no lo tenemos, lo buscamos como ahora, porque nadie creo que le sobra tiempo, al menos ahorita, siempre lo vamos a buscar.
Si nosotros somos capaces de encontrarlo, ustedes muchísimo más, a pesar de que tienen una gran carga académica que atrás, ¿no? Gracias, doctor. Yo encantado, feliz de asistir. Al contrario, aprendo un montón. Mira, hemos recibido una escuela de cada uno de ustedes hoy día. Gracias por todo y nos vemos en la próxima clase. Con muchos más, espero, ¿ah? Ok, doctores, siempre para nosotros también es un agrado, un beneplácito poder tenerlos aquí, ¿no? Sus aportes, sus experiencias son muy gratificantes para nosotros y también muy aleccionadoras, ¿no? Porque nos permiten darle ese toque de practicidad a la teoría que muchas veces nosotros debemos complementar, ¿no? Y siempre es importante su respaldo y su presencia. Agradecerles por su tiempo, ¿no? Porque de pronto pudieron haber hecho algunas otras cosas, pero prefirieron estar con nosotros y eso es muy gratificante para cada uno de nosotros, ¿no? Nosotros como R3 y también para los chicos, ¿no? Presentes. Bueno, sin más que decir, agradecer a todos su participación. Bueno, y nos vemos en la próxima exposición el día jueves. Buenas noches, eso sería todo.